Y a partir de ahora comenzamos una nueva edición de Válvula de Escape, siempre en compañía de mi estimado colega y amigo Alfredo Cardemil Muñoz. Exacto. No Alberto, Alfredo. Alfredo. Y quien les habla, Adolfo Vargas Jofré. Vamos hoy día a traer un tema acá a esta mesa, y a la mesa de Alfredo, y también a la de ustedes si están en este minuto tomando un tecito, comiendo algo, o mirando nuestro programa, para que nos analicemos en conjunto. Los temas que aquí tratamos con Alfredo precisamente son para eso, para que lo conversemos en casa, lo analicemos y saquemos nuestras propias conclusiones. Hoy vamos a traer a este debate la década del 60 y la vamos a comparar con el siglo XXI en el cual estamos viviendo hoy. Y nos vamos a concentrar en Iquique. Yo viví en Iquique, la primera vez que en Iquique fue el año 1969. Uy. ¿Ah? Y ya a vivir definitivamente a partir del año 2003. Pero estuve varios momentos que estuve en Iquique. Fui corresponsal del diario La Tercera, estando en Iquique. Fui director del diario El Pampino, que desapareció. Y hoy trabajando en el diario Longino de Iquique y en el diario Longino de Alto Hospicio. Pero menos currículum mío y más información. Yo recuerdo, Alfredo, que todo el mundo lo primero que habla es: yo iba a comprar en bicicleta al mercado y dejaba la bicicleta estacionada en la calle. Iba a comprar, entraba al mercado, salía y ahí estaba la bicicleta. Nadie se la había llevado. ¿Hoy día puede ser eso? Sí. Y segundo, las casas no tenían llaves, o sea, tenían llaves, pero había una sola y la manejaba el papá o la mamá según el caso. Y cuando uno le daban permiso para salir, le decía ya, hasta las 11, y dejaban una pitita por un hoyito que atravesaba la puerta hasta la calle. Muchas veces la dejaban colgada con un palito, con un clavo para que no se devolviera. Y tú llegabas a las 11, tirabas la pitita, se abría la puerta, recogías la pitita, la dejabas adentro de y te ibas. Hoy día tú puedes hacer eso. Te dejo esos dos ejemplos, la bicicleta y la pitita. A ver, partimos de la bicicleta. Aquí no había tantos vehículos, había bicicleta. Incluso hubieron reparticiones que a sus funcionarios les regalaron bicicleta. El caso del Banco del Estado. Ah, mira, qué interesante. Claro, el Banco del Estado le entregó a los funcionarios bicicleta. Así que todo el mundo en bicicleta. Ya. Después había Tanaka, por decir ahí en Calle Vivar, con... Tanaka el peluquero. Sí, en Chojín y Bulnes, arrendaba bicicleta, te vendían chicha, ¿ya? Y te arrendaban bicicleta. Y en la esquina había otro que también te arrendaba bicicleta. Que tenían delante de Mercurio, del Manubrio, no sé, te le colocaron para poner ahí lo que te mandaban. Ah, como un canastillo ahí. Como un canastillo. Yeah. Entonces ahí en el mercado tú compras, aparte del vacuno, te compras carne de burro, carne de caballo, carne de llamo, cordero. Todas esas cosas te vendían, que era clásico. Entonces, Iquique había poco malandrín, muy poco. Pero tú recuerdas esta serie de crímenes y de robos y de asaltos que hay ahora en estos momentos, no solamente en Iquique, sino que en el mundo en general, en Chile por supuesto, pero también en el resto del mundo la violencia y los asaltos y los robos y los crímenes son desastrosos. Ya tenemos guerras incluso actualmente, una guerra que tiene miles y miles de muertos y de heridos, y que todos dicen que hay que calmarla un poquito porque si no puede venir la Tercera Guerra Mundial, y esa debacle no solamente va a afectar a los que están en la guerra ahí en la Franja de Gaza. Afecta a todos. Nosotros decimos, oye, estamos muy lejos. Claro, estamos muy lejos para un balazo, pero no para una bomba atómica. Independiente de la bomba atómica. Hay otro que es peor que eso, que es la hambruna. La falta de agua. Porque ¿qué es lo que te sucede? Subió, por decir, hoy día en Estados Unidos están con el problema del gas. Viene la época de invierno en Estados Unidos. Subió el gas. Eso a nosotros nos va a percutir.
también va a perjudicar, porque no hay más petróleo, no hay más gas, va a subir el combustible, va a subir todo. O sea, algo que nosotros creemos que no nos llega, no llega. No llega. Pero volvamos a nuestra tierra. Ahora, Volvamos a esa, volviendo a esa seguridad que Fíjate vivía que la aquí familia. era el robo. Eso era- era lo que más se veía. Claro, alguien que le hayan robado la bicicleta o por ahí, ¿no es cierto? Era tanto la tranquilidad que Carabinero tenía un furgón. Antiguo. Cuando eran blanco y negro. Claro, ya. Y tenían para pasear al comandante Carabinero, ya. Tenían un coche. Un coche. Coche tirado por Con caballo. caballo, claro. Estaba ahí en Obispo La B, en ese año se llamaba Tacna, después se cambió a Obispo La B, Tacna con O'Higgins. ¿Ya? Ahí estaba, la caballeriza de Carabineros, y después tenía unos caballos que era con que hacían la ronda en la ciudad. La caballeriza está donde hoy día está el casino oficial de Carabineros, ahí está la caballeriza de Carabineros. Ahí en la Costanera. Claro, ahí estaba la caballeriza. Entonces, la ronda se hacía a caballo. Que me acuerdo que en las noches pasaba la ronda de caballo por el Nanquín, donde la noche no tiene fin, donde usted iba. No, yo llegué después de eso. Ya, Lo conocí sí de nombre todo, Ya, pero ahí, la verdad que no fui don Ernesto un Chiga- restaurante de comida china. claro, era el único. Don Ernesto Chigatón les preparaba su sanguchito y le mandaba a la guardia de Carabineros. Entonces, la guardia a caballo le llevaba el sanguchito que le regalaba don Ernesto Chigatón. Era así. Ahora los maluros, ¿cuál era el terror de los maluros? Era la famosa dupla, el Guatón Negrete con el Guatón Larrondo. Famosos Carabineros que lo nombran todo el Famoso era, el Guatón Larrondo era un gordo que había sido seleccionado en fútbol de Iquique, bueno con la pelota, jugaba por el Club Rápido. Entonces, los maluros, ¿dónde iban? Al Teatro Nacional, que quedaba frente al actual al mercado. frente del mercado, y la salida por Amunati. Ya. Entonces, a la salida de Garrucha se paraba Larrondo. Entonces, iba saliendo la gente, te apuntaba con el dedo, tú a la pared, tú a la pared. Eran los ladrones que lo habían pillado. Ninguno arrancaba. No, y a pie, Claro. a pie. De ahí, la comisaría de Carabineros está donde hoy día está el ICSA, ahí en Obispo La B con Seger y O'Higgins. Ahí está la caballería de Carabineros. Y los llevaba a pie. Caminando se llama. Claro. Y no se le escapaba. No, ninguno. Entonces, ese era el Iquique. Fíjate que- ¿Tú recuerdas algún hecho criminal así Fíjate que que causó el que causó- impacto? el que causó- Porque no era normal en Claro, esa el que época. causó mayormente cuando se dice, cosa que nunca se terminó la investigación, que el dueño de el cabaret Tubal, que después fue el cabaret 13, tuvo varios nombres, el de Que Marilito, estaban ahí en la calle el 18, 18 de septiembre, entre Tarapacá y Thompson. Thompson. Ya. Hoy día hay un centro andino de baile. Exacto. Entonces era del famoso riconcito Tubal. Y Duval vivía en Bulne, esquina de Parisiolins. Ahí un italiano, Castruccio, le arrendaba una casa. Entonces, ya era el cabaret top, aquí en Iquique. Entonces llegaba mucha gente top, con platitos, con dinero. dólares. Ya. Entonces el hombre tenía su plata. Se dice, por eso que causó tanto ¿Revuelo? revuelo, porque se dice que en ese asesinato estuvieron funcionarios de investigaciones. Cosa que en esa investigación nunca se terminó y los funcionarios misteriosamente fueron trasladados de Iquique. Y nunca se supo Y nunca quién se supo fue quién- él o los autores. Claro. ¿Y qué se robaron?
aparte de los dólares y... Dólares y plata. No se Nadie sabe más. de una cifra así... No, O sea, no se informó. Bueno, en esa época estaba solamente el diario está el Tarapacá. Tarapacá, claro. Y después otro 8 que fue noticioso también fue el robo de la casa del señor Lombardi, del doctor Lombardi, que decía alguien muy ideoso la desarmaron la casa. Del Sí, doctor Lombardi. ayer me fijé que estaban echándola abajo. Sí, la echaron abajo. Y una casa hermosa de Era madera. preciosa, de lujo, con parquet. Bueno, la tiene que haber vendido pues, Mueble, la familia. Pues, mueble. sí. No creo que la hayan echado abajo porque sí. No, la vendió la Se familia. Claro. seguramente la compraban para hacer un edificio. Claro. Entonces, ese fue otro de los robos que también causó, porque el doctor Lombardi era muy bueno y era el hombre que ganaba plata porque tenía mucha clientela, que las mujeres se enfermaban junto de la diabetes para que la atendiera el doctor Lombardi. ¿Ya? Ah, que tenía su pinta el doctor. Aparte que tenía pero era bueno para jugar las nochecitas ahí en el club italiano. Le hacían competencia a los chinos que también tenían su casa ahí. Entonces le entraron a robar. Y debido a ese revuelto por el personaje que era donde robaron, que incluso uno de los que robaron se decía que trabajaba para investigaciones y se arrancó a Bolivia. Después con los años se volvió a Iquique y murió. Pero esas fueron las cosas más... Bueno, después clásico era lo que llegaban a los barcos y sacaban cosas. Claro, para vender el contrabando que se le llama claro, matute, como se le decía. Eran los menos. Después vino un poco de movimiento con el tema del Puerto Libre de Arica, el ir a comprar matute de Arica y transportar en camionetas para acá. Pero esas eran las cosas, tranquilas. Y mira, y fíjate que yo recuerdo por la fecha que yo vine, la calle Thompson, desde Arturo Fernández hasta llegar 18, Juan Martínez. hasta 21 de mayo. 21 de mayo, bueno, 21 de eran mayo. todos prostíbulos. Claro. Famoso estaba la Marieta, estaba el Cuartito Azul. Yo sé porque me contaron. Ya, No, yo no los conocí, claro. me contaron. Porque usted me está mirando con cara de... ¡No! Yo lo de miro nomás. cómplice. Yo me recuerdo cuando usted llegó Estaba, al diario... voy a decir una palabra que hoy día no se usa porque, pero era así. En una esquina de Racer y con Thompson había una boate con orquesta, que tenía Claro. dos orquestas más encima. Claro. Que era el dueño era el Maricón Ramón. Pido las excusas del caso, pero así se le decía. El Bambi. No sé. Y ahí habían famosos personajes Claro, que llegaban ahí como el Marilyn. claro. Dice que era Un Tony Carty. un varón, no muy varón, pero muy buen mozo. Sí, muy- Tony Carty, le decían Tony el Carty. Tony Carty, se parecía ese a Tony Claro. Carty, al actor. Entonces, Que entre paréntesis el actor Tony Carty también tuvo su drama Sí. o que murió de SIDA. aquí habían dos cabarets para el pueblo, que era el de Maricón Ramón y el de Julio Prieto. Ah, ya, la famosa Casa de las Rejas. Claro. Y después habían dos que era ya para los top, para gente de plata, que traían muñecas más o menos simpáticas. Ya, y en la calle Arturo Fernández había una, ¿cómo le llaman? Donde había una orquesta, Estaba Quinta de Recreo, la Quinta del Recreo del Ñatito Cortés, del Ñatito Cortés. que fue el que le puso a los primeros carros de viejitos pascueros, que fue creado por los funcionarios del Correo y Telégrafo, ya lo hicieron, y al segundo año los portuarios, que la mayoría que trabajaban, o sea, tocaban con el Ñatito Cortés, eran funcionarios trabajadores del puerto. Y si no me equivoco, el Ñatito Cortés tiene que ver mucho con Exxon Puch, ese gran jugador que tenemos en Deportes Iquique. Te voy a contarte que... Creo que él fue abuelo o bisabuelo de él. El Ñatito Cortés, abuelo familiar, lo llevó cuando yo hacía deporte en la Radio Dinámica. Y me fue a preguntar que quería ver y una opinión sobre el Puch. Cuando estaba niñito todavía, Claro, niñito. o jovencito. Claro. Entonces me invitó a verlo.
Me dijo, y después lo vamos a tomar una botella de vino. Yo nunca te Entonces fui a verlo. Aquí salieron mucha gente joven, muy buenos jugadores. Entonces Ñatito me llevó porque yo en la radio, en el deporte, siempre he sido, para mí, o juegas bien, tanto ganando o perdiendo, pero tenés que jugar bien. Y si aunque ganes y juegues mal, jugaste mal. Ya. No hay... O sea, tú eres como las personas, como también soy yo, que nosotros hacemos crítica. Claro. La crítica sin apellido, sin adjetivo. Para mí no existe ni la crítica constructiva ni la crítica destructiva. Existe la crítica. Y la crítica en sí significa que tú estás hablando bien o mal de a quién tuviste jugar. Claro. Eso es lo que tú siempre, Entonces, yo siempre te escuché en tu claro. programa. No puedo escucharlo el día domingo. Aprovecho a pasar una publicidad gratis para tu Muchas programa. gracias. Que se llama En Debate, en Radio Paulina, que va a De las 12 horas. Este domingo hay. Claro, porque yo estoy en La Tirana el día domingo. Está reposando. Y tengo una radio tan pequeña que Le escasamente vamos a pedir un canje. toma la radio comunitaria de La Tirana. Entonces, Pero esos centros nocturnos claro, tampoco habían crímenes. el Ñatito de Cortés me dijo que es bueno. Es bueno. Tiene todo para llegar. Pero tenía que sacarlo de Iquique. Ya se habían perdido muchos jugadores buenos que pudieran haber llegado al fútbol profesional, como tuvo el Chino Daila, que llegó a Colo-Colo, pero no dio más, porque otra vida. Y ahí el Puch se lo llevó a Aquino o Guachipato, uno de los dos que tenía muy buenas series inferiores, que trabaja muy bien las series inferiores. Así fue el caso de Edson Puch. Muchos me dicen, no, si Edson Puch, el abuelo lo sacó de Iquique. Él era el abuelo del Ñatito Cortés. Bueno. Ya. Pero mira. Ahí tenía la famosa, Quinta Tropical. La Quinta Tropical. Y ahí era con orquesta la cosa. Claro, con orquesta. Con baile. La orquesta que dirigía él. Pero también habían señoritas. Exacto. Damas, Pero las damas a la vuelta. de traje largo. Claro. No eran cualquier dama. No. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la Quinta... Pero tampoco habían ahí asalto a la salida de un local porque nocturno, al robo. Ñatito Cortés no había más. Porque tú tenías el Murex, aquí en la calle Tarapacá, que era para irse a servirse a algo, otros iban a jugar brisca, cosas por el estilo. Entonces, también tocaba... Bueno, después estaba la gente más top, el Club La Unión, claro. que estaba frente a la plaza, Sí, pero y estaba el Casino Español, que todavía está. pero era solamente de manifestación durante hasta 9, 10 de la noche. No era nocturno. Claro, entonces, después de Ñatito Cortés, salió otro que puso un local en Juan Martínez, que el marido de la dueña era el famoso el Pescado Gárate, árbitro de box, Ya. árbitro de básquet, ya, el famoso de la familia Gárate, todos boxeadores, cosas por el estilo. Y después empezaron a salir algunos locales, cuando empezó a llegarse el tema Ya, de... pues ya estamos hablando de los Pero años 80 ya. ahí. Así y todo... Pero yo, entre los 60 y los 70, el gran hecho noticioso de sangre fue la muerte, el asesinato y robo de a Duval. Claro. ¿Duval era su apellido, Duval, su nombre? sí. ¿O era su nombre artístico? No, Dual. Porque muchos de estos personajes tenían Sí, nombre no, artístico. Dual. Ya. Y Y tengo entendido que hubo también un famoso suicidio que también, Bueno, eso fue un suicidio. también causó impacto en las noticias. fíjate que, ¿por qué? Porque Iquique, los vendedores que visitaban venían a vender, ¿no es cierto?, que eran representantes de diferentes empresas de calzado, de todas estas cosas que se fabricaban en Chile, venían los vendedores. Y les gustaba venir a vender a Iquique. Porque en Iquique, según los vendedores, era la única ciudad que no tenían problemas con los pagos. Porque la gente también era buena pagadora en las tiendas. Tú querías sacar en la tienda Vildoso, que el otro día me reclamaron cuando te nombré algunas casas, Ya. la tienda Vildoso, Malagarriga, que vendía calzado. Los Gómez, ya, la Confianza.
te vendían al principio con la libreta, igual que los chinos, Y igual que los almacenes. igual que los almacenes, por eso los chinos, que era la mayoría de Iquique. Pero después salieron las famosas letras, porque el banco le daba un billito a cuenta de las letras, que te la descontaban. ¿Ya? Hubo otros que usaban tarjetas Claro. Entonces, mensuales. toda esa gente, así como le pagaban bien, ellos también le pagaban bien la mercadería que compraban. Entonces, Iquique era que tú te comprometías, era tu palabra. Y ese señor que se suicidó, que causó porque era de una institución de beneficencia en nuestra ciudad, era un hombre de prestigio. Hizo unos malos negocios, se equivocó y lo pilló la máquina. Y el hombre ahí donde estaba la poza de los patos, que hoy día se robaron los patos, hoy día los patos. Eran gansos, no patos. Ya, se pegó su balazo y se suicidó. Esas fueron las grandes noticias. Claro. Pero ahora, si trasladamos el Iquique de los 60 al Iquique de hoy, 2024, ¿qué explicación tú encuentras a lo que está sucediendo? Pero antes de que tú me lo respondas, se me dio un detalle. Ya en los 60 ya teníamos bastantes extranjeros viviendo en Iquique. Siempre lo hemos tenido. Ya, había una colonia italiana, española, China. china, ¿Ya? ¿qué otro? Bueno, los croatas que en ese minuto Los croatas, eran yugoslavos, claro, se les llamaba yugoslavos, claro. que eran más o menos pero empezó a llegar mucha gente de Bolivia, Claro. con la apertura de la ruta de Iquique a Oruro, a pesar Claro. de que era de tierra solamente, empezó a venir mucha gente de Bolivia, y también de Tacna, Claro. y se conformaron grandes colonias de extranjeros con los cuales nunca hubo un problema, nunca. ¿No? Nunca podíamos decir, oye, esta banda que estaba formada por 4 colombianos, 2 venezolanos, mataron a tal persona. Nunca yo escuché en la época en que yo llegué a Iquique por primera vez, hasta la última instancia que yo llegué ya para quedarme en el 2003, nunca escuché de bandas de bolivianos, de No. peruanos, de italianos, de españoles. Fíjate que los bolivianos, ¿cuál era el negocio de ellos? Y Traer- cuando digo banda no me refiero al que andan tocando música, No, me no. refiero Oye. a estas organizaciones criminales, por si traer, acaso. ¿Cuál era el negocio de los bolivianos? ¿Traer polulo? Para la época de la fiesta de la tirana. No. O no para vender traer- permanentemente. ¿Ya? Naranja. Los chiquititos así. ¿Ya? Traer bicicleta y traer radio, Crown, De Bolivia. de Bolivia. Ya. ¿Ya? Y llegaban y se paraban ahí un costado del mercado. Después los peruanos venían y traían temas fructíferos, por decir, traían palta, una palta grande, que venían en unos canastos redondos. De mimbre, si me De recuerdo. mimbre, Si me ya. recuerdo. Entonces- Pero tenía buena fruta también, venía Claro. de Tacna. Exacto. Piña. Entonces, ese Yo era- recuerdo haber comido sandía, muy Claro, buena. Eso, y todavía llega. Sí, que muchas veces... Se confunde con la sureña. Claro, te la meten y listo, no, si es sureño, mentira, es peruana. Y lo mismo que el mango. Bueno, el mango es más notorio. Sí. Porque el mango de pica Tiene un sabor. es insuperable su sabor. Claro. Es insuperable. Entonces, pero no había robo. Fíjate, cuando empezaron a venir algo de robo, y por favor, no tengo en contra de nadie, cuando llega llega el 73, ¿Antes o después del después del 73, golpe de Estado? ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que hizo Pinochet? Hay que sacar los malulos de Santiago. ¿A dónde los trajo? A Iquique. Ahí, en Videla, con Juan Martínez, ahí había varios como convertidos, ahí llegaron a vivir. Puse Carmelita a la vuelta, tenía el garaje. Y yo debo decir que nunca esa gente siempre lo iban a pedir una cosa, otra cosa, solo lo regalábamos. Nunca le hicieron daño a nosotros. Pero en las noches, porque no tenían trabajo, nada, los primeros camiones que venían del sur, que venían con
con mercadería y cosas por el estilo, se paraban al principio en calle La Torre y después lo sacaron en calle La Torre y lo llevaron ahí a la población O'Higgins. Cuando no existían los terminales agropecuarios, no estaba existía. solo el mercado. Toda la mayoría de los Al mercado. Toda la mayoría de los empresarios del terminal eran esos camioneros. Sí, ellos se han olvidado que fueron una vez terneros. ¿Ya? Entonces, de ahí lo sacaron de la calle La Torre y lo trasladaron alrededor de la población O'Higgins. Estos maluros que trajo para acá Pinochet iban a robar en las noches a los camioneros. Pero fíjate, mira, yo... Pero, espera un poquito. Pero eran robos, no eran con maldad. O sea, no dañaban a las personas. Claro, ¿ya? Entonces, ya hay veces se puso más o menos fregado, porque después le gustaron otras cositas. Entonces Hernán Fuenzalía Vigar los pescó y los llevó a vivir a Alto Hospicio. Esos fueron los segundos. Yeah. Porque, mira, yo llegué a trabajar acá a Iquique ya como periodista el año 1900, fines del 76. Llegué a trabajar al diario La Estrella de Iquique. Estuve hasta el 78 y de ahí fui nombrado, me echaron, voy a decir la verdad, pues me echaron del diario. ¿Para qué voy a explicar qué, por qué? Pero yo logré al mes siguiente, me ofrecieron ser corresponsal del diario La Tercera de Santiago, pero acá en Iquique. Y al mismo tiempo entré a trabajar en el diario Tarapacá en los últimos 2 años que le quedaban al diario, porque el diario, el año 79... Y pituteaba en Radio Lynch. Y pituteaba en Radio Lynch. No, en Radio Salitre. El Salitre. Siempre me gustó la radio. Pero yo te digo, yo iba a la comisaría porque el diario La Tercera le gustaba mucho la Crónica Roja. Claro. Vino como a reemplazar un poco al Clarín, claro, que lo hizo desaparecer sí, la dictadura. Pero quedó La Tercera con ese estilo, pero un poco más respetuoso. Y me decía, oye, todos los días tienes que ir a Carabineros, a la comisaría, claro, que quedaba en ese entonces por la calle Lynch, frente a donde está Deportes Iquique hoy día. claro. Ahí estaba la primera, creo, la primera, pero ahí donde estaba toda la parte de relaciones públicas de Carabineros. Entonces, te pasaban los partes, tú tenías que tomar nota, pero te pasaba lo que ellos querían pasarte. Claro. Entonces uno preguntaba, oye, ¿qué pasó con un asalto? No había asalto. Entonces, también se ocultó mucha información policial para demostrar que había mucha tranquilidad, claro, en la ciudad. Y segundo, el toque de queda. Sí. El famoso toque de queda que lo tuvimos por muchos años, también ayudó a disminuir o a mantener en status quo todo lo que era delito. Es que lo que pasa los delitos de esa época, que estoy hablando incluso con la época que ya nosotros fuimos aumentando de población. De población. Cuando ya está funcionando la zona franca. Claro, y ya está, había tenido el primer movimiento de los pesqueros. Claro. Que acuérdate que llegó mucha gente a las pesqueras que no sabían ni siquiera nadar, ni siquiera conocían el mar. Y ni les gustaban ni los pescados ya, ni los mariscos, no comían. Y era el asunto de robo nomás, ¿ya? Que te robaban cosas, de la gente que matuteaban en el puerto, por decir, había una comisaría allí al frente donde estuvo la aduana, allí donde estuvo la aduana, abajito, había una comisaría de Carabineros, había un retén. Ya. Donde después fue museo. ¿Y cuándo nos cambian a Iquique? Iquique? Porque yo creo que hoy día tenemos que ser honestos, no podemos tampoco tapar el sol con un dedo. No. Iquique, que hay asaltos, que hay robos y que hay crímenes Iquique, también. Mira, la dictadura o el gobierno militar, como tú quieras llegar, nos trajo la delincuencia. ¿Por qué me vas a preguntar tú? Porque empezó ya el tema de la droga no era solamente para ciertas personas, ya era natural, era la cocaína pura. Pero, como ya faltaba, ya empezó a faltar, ya no había tanta cocaína para el espectro, empezó a llegar otras cosas a la cocaína.
El famoso mono. Claro, el famoso monito y cosas. Entonces ya se fue perdiendo. Ya se fue perdiendo, la gente ya consumía más, la droga, hay veces no tenía la plata, bueno, te robáis cualquier cosa para poder financiar eso. Y después llegamos a esta pseudo misteriosa democracia, se destapó el frontón. Se destapó. Y que ya veníamos bajando en el tiempo de la dictadura, la educación, porque acuérdate que en la educación se nos quitó la enseñanza básica, de ética y todo un montón de cosas que te enseñaban en el colegio. A ver, hubo un cambio en la educación. O sea, todos los gobiernos hacen famosas reformas educacionales que al final son cambios cosméticos y no son de fondo. Exacto. Claro, en la época de los militares y los civiles que gobernaron 17 años, ellos transformaron la educación pública en una educación municipalizada. Se los traspasa a los municipios y háganse cargo ustedes. Pero privilegian la educación privada, claro, la educación pagada, como le decíamos antiguamente nosotros. En mi época, siendo estudiante, el 90% era educación pública. Claro. Y el 10% era, le decíamos, escuela pagada o particular. Entonces, se le decía así. Es decir, era al revés de lo que es hoy. Claro. Que hoy el privado, el copago, todo eso, es más que la educación pública. Entonces, cuando te empieza a bajar la educación, ¿no es cierto?, así terriblemente, porque antiguamente tú pasaste igual que yo, el profesor que si te hacía ir a la cimarra te llegaba y aparte te denunciaba a tu papá para la segunda tanda. No, y el respeto que había hacia los profesores era pero de otra calidad. Empezó a bajar y a esta pseudo democracia, con la complicidad de estos delincuentes políticos de izquierda y derecha, les gustó que la gente fuera ignorante. Y vamos, que la gente consuma ya cocaína, que consuma marihuana, y vamos, porque no tenemos una ley dura sobre ese tema. Si tú te has dado cuenta, todo el asunto, cuando vamos a hablar de seguridad, se para. Fíjate que ayer hubo en la Cámara de Senadores, hay unas leyes que llevan más de 20 años hablando de seguridad. Mira, hace unos días el diario Longino de Iquique publicó una información que no era propiamente de esta región, sino que de la región de Antofagasta, en que un general de Carabineros hizo una declaración que a mí me cayó pero como anillo al dedo. Muy certera, dijo: el narcotráfico se financia con los consumidores de marihuana y de droga. ¿Qué? Y ahí está donde hay que meter el dedito en la llaga. ¿Qué? Porque tú persigues al narcotraficante, pero mientras tenga compradores vas a tener narcotraficantes. Y mientras tengas narcotraficantes vas a tener personas que compran. Entonces el trabajo tiene que ser un trabajo en ambos sectores. Primero. Y segundo, lo que tú dices, el tema de la educación es muy importante. Y te voy a decir aún más. Ayer, Mónica Rincón parece que fue, entrevistando a un general. No se llama Mónica Rincón. Mónica Jimena, Rincón es la hermana. Mónica Rincón. ¿Mónica se llama ella? Jimena es la senadora. Sí, tienes razón. Periodista de CNN. Ya, está entrevistando, no sé si general, pero era el jefe que tenía que ir con todo el tema de seguridad. Y él dijo una gran verdad. Dijo: esto no lo vamos a ver solucionar si no tenemos políticos que quieran verdaderamente que en Chile exista la seguridad. Porque aquí primero tenemos que cambiar la ley y dar la apertura de el tema bancario. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poder detectar a ese señor que de repente aparece con un medio local. La famosa ruta del dinero, como le llaman. Exacto. Y ahí dio una explicación. Si aquí hay mucha gente que financia y tiene locales que usted dice: pero ¿cómo ese señor tiene ese tremendo local y no vende nada y lo mantiene? Porque está dando plata. El tema dijo, el tema de las armas. Aquí llega mucha armas. Por el lado norte, no solamente por el lado norte, por el lado sur y por el centro llega mucha armas. Pero los señores políticos, ¿qué hacen sobre esto?
¿Qué hacen? ¿Qué ley? Entonces después los piden a nosotros, le piden a los colegas de investigaciones y que cada vez, si nosotros apreciamos mucho, lo sumarean, y sacó el caso del mismo general Yáñez. Dijo, vean, nuestro general. Claro, es cierto, él era el jefe, pero está respondiendo por lo que... Claro, los culpables ya están en la cárcel algunos, pero él es responsable. Claro. Por ser el jefe Bueno, de todo. Pero también tiene que haber... Tiene que haber leyes que reglamenten estas situaciones. Claro. Y tienen que haber también reformas a las fuerzas policiales. Y que no se han hecho. Hay que hacer reformas. Claro. Entonces, ahí sacó algo que justamente los noticieros antes de esa entrevista tiene que haberle visto de caballero, porque lo sacó. En Brasil, unos tipos extranjeros se aniñaron con una policía tirándole combo, cosas por el estilo. Vino el policía, pum, pum, y se acabó. En Ecuador tuve que mataron incluso hasta una jueza. ¿Ya? Sí, pero a ver. Espera un poquito. De ahí en el Perú, hoy día le están cascando. Eso, ¿qué nos está significando? Y ayer un diputado, me parece que, o senador, diputado parece que, propuso nuevamente volver a la pena capital. Porque nosotros tenemos pena, la endurecimos. Por decir, un tipo que roba, un tipo que asesinó, 40 años, pero resulta que a los 20, porque tuvo buena conducta, porque aquí, por allá, le rebajaba. Al final cumple 5 años. Aquí un tipo roba, no tenía buena conducta, tenía esto. O sea, oye, aquí llega a dar pena, vergüenza ver la sentencia. Estoy otra vez, el tema de las cajas hoy día, menos mal que la nueva fiscal regional hizo algo inteligente, sacó sí, pero el señor Río lo sacó de la fiscalía y menos mal que le dijeron chao. Porque olvídate, cómo tapó la delincuencia. Tú me decís, oye, el gallo se arregló un poquito, se arregló con las cajas, el otro aquí. No, compadre, si el robo es uno, tú puedes robar un peso como puedes robar 1000. El tema que la ley que se aplica acá es una ley de acuerdo, Entonces, de acuerdo a tus ingresos. Claro. Si tú eres pobre, pagas. Entonces, si tú eres rico, pagas, pero pagas con plata y no vas adentro. Hemos confundido algo. Hemos confundido, ¿no es cierto? Una cosa son los derechos y otra cosa son los deberes. Entonces aquí creemos que, no, la pena capital, que aquí, que allá, que los derechos humanos. Y yo les pregunto esto, ¿por qué no reclaman eso mismo en China, en los Estados Unidos? Que lo hacen los gringos. Claro, no tanto como antiguamente, pero aplican la pena capital. ¿Por qué no? ¿Cómo puede ser un tipo que ha asesinado 2, 3 veces? Oye, ¿qué le van a 40 años? Oye, en 40 años tenéis que alimentarlo, comer, y la familia que le va a dejar esto. ¿Cuánto gastáis en mantener un tipo? Ese tipo va a salir, ¿tú crees que este va a salir arreglado? Entonces, yo concuerdo con el diputado, tiene que haber pena capital. Y tiene que haber pena sin descuento. Bueno, te fijaron 40 es un estados. Tema que tú mismo lo has mencionado. Cuando cambiemos a los políticos que tenemos, y son los primeros delincuentes que tenemos. Vamos a poder cambiar lo que tú quieres. Claro, son los mientras tengamos este sistema, por eso le digo yo, lo que tenemos que hacer es proteger a nosotros, a nuestra familia. Por eso le digo yo, a usted, amigos televidentes, ahora que ya vienen las próximas elecciones en octubre. En octubre. Hágate tranquilamente, cuando está en la casa y ya, diga, a ver, voté por Perico Los Palotes, ya, voté por la Ramona, voté por esta, ¿Qué ofreció? Ofreció todo este tipo. ¿Qué cumplió? No cumplió nada. ¿Y qué aprobó? Mira, aprobó que la FP no está. Aprobó que sigan robando el tema bancario. Mira, ¿no? O sea, y tú votaste por este. Yo le hago un llamado a los amigos. Yo no voto por ninguno porque no me hago cómplice de esta manga de delincuentes políticos. Porque aquel que a usted le mintió es un delincuente.
No lo digo yo, lo dice la ley. Pero hay una cosa importante, de una vez por todas, tenemos que parar con esto. Pero eso tiene que haber cuando todos hagamos este ejercicio. Bueno, vamos a cerrar este programa porque ya estamos un poquito avanzados Así en que la hora. hágase un ejercicio y no Sí, siga votando lo mismo. con tu última reflexión me has dejado un poco anonadado, por decirlo de una manera suave, porque en realidad se me oscurece el panorama. No veo un panorama... No, No veo la salida del túnel todavía. ¿No? No veo la luz al otro lado del túnel, como dice. Pero seguiremos hablándolo, seguiremos conversándolo, seguiremos dialogando, porque esa es la fórmula de poder encontrar alguna vez alguna solución entre todos. mira, y te voy a decirte Ya, para Alfredo. terminar así cortito. Han aparecido hoy diferentes puntos de lanza de los candidatos. Hablando de educación, hablando de habitacional, ahora ya está casi listo, hacer más casas en altos pisos y el proyecto allá, ya el otro que está, que el proyecto de Playa Blanca, el otro proyecto y cosas por el estilo. Y ya están hablando de la seguridad, todos hablan de seguridad, Pero va a durar hasta octubre. pero ninguno habla en verdad, todos hablan en mentira. Y le van a seguir mintiendo hasta después del 20 de octubre, que son las elecciones. Fin de octubre, la última A semana final de de octubre. octubre. Bueno, no vuelvan a caer. Hágase responsable de su voto. No Usted le haga dueño. caso al señor Cardemil. Usted es dueño. Cumpla con su deber ciudadano. Cumpla. Si yo no digo que no cumplan, vaya. Pero haga ese análisis. Si ese señor que usted le ofreció solucionar la educación y todas esas cosas, ¿qué hizo? ¿Qué proyecto presentó? Cero. Y no sea usted más de los giles. Chao. Hasta el próximo programa. Gracias por acompañarnos.